Esta noche es una noche bastante, como decía hermana Eugenia, este libro de Romanos es un libro que es el intento del apóstol Pablo, el deseo del apóstol Pablo por despertar el deseo en los cristianos de conocer al Señor, en especial por los judíos, para variar, ¿verdad? En el capítulo 9 dijimos que el apóstol Pablo está tratando, o Dios tratando a través del apóstol Pablo con Israel ¿alguien se recuerda? En el pasado de Israel. El capítulo 9 trata con el pasado de Israel. En el capítulo 10 dijimos que el apóstol Pablo trata con el presente del pueblo de Israel. Y en el capítulo 11 él trata con el futuro del pueblo de Israel. Así es que la introducción es sencilla. Cuando usted tenga la oportunidad de hablar del libro de Romanos, usted va a saber que del capítulo 1 al 8 el Señor trata la justificación, la salvación primero, ¿verdad? Y luego dijimos que habla de la justificación y después que habla de la santificación, que es el plano regenerador de Dios para el hombre, en el capítulo 8, y también en la liberación del hombre del pecado, el hombre de la ley, para que dependamos completamente de la gracia. Dijimos que este paréntesis que hacía el apóstol Pablo entre el 9, el 12, el 11, es para hablar completamente del pueblo de Israel, y luego el capítulo 12 al capítulo 16, el apóstol Pablo trata de los principios prácticos del 1 al 8, se ponen en práctica del capítulo 12 al capítulo 16. Para nada más un repaso, pero hay algo que podemos rescatar de este hermoso capítulo 10, es primeramente viendo lo que el apóstol Pablo dice primero en el capítulo 1, ¿verdad? Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y aquí nos vamos a detener y poder comentar. De hecho, si hermano pida la palabra, pregunte, para que usted y podamos hacer de esto más que sea no solo que no solo esté hablando, sino que también usted pueda dar su opinión, porque esto nos tiene que afectar a nosotros como cristianos, no solo para este tiempo, sino que para también cómo la iglesia nos afecta el hecho de conocer lo que el apóstol Pablo tenía en su corazón. Amén. Yo busqué lo que la palabra celoso es, ¿verdad? Porque quería saber más a fondo, que es diligente, dedicado, meticuloso. Él tenía un ahínco por las cosas de Dios, o sea, ese empeño. Amén. Ese es el celo. Fíjense que el versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Siempre el apóstol Pablo está recalcando de que el deseo de él era que el pueblo de Israel fuera el primero, el que abrazara realmente el conocimiento del Mesías prometido. Lo vemos en los salmos, lo vemos en las profecías, y el apóstol Pablo entiende esto. Y el apóstol Pablo está diciendo: yo quiero que sea por los judíos, que los judíos quieran, que los judíos abracen este conocimiento. El deseo, el anhelo del apóstol Pablo era que su pueblo judío fueran salvos por medio de conocer a Jesús. Su pasión y su amor era que los judíos oyeran de Jesús, porque la ley ellos ya lo conocían, pero sin embargo de Jesús era como tuvieran una venda o los oídos cerrados a no escuchar lo que Él les estaba diciendo.
En el versículo 2, deteniéndonos en el versículo 1, hay mucha tela que cortar. En el libro de Hechos, nosotros nos dimos cuenta que tanto el apóstol Pablo insistió en llevar el evangelio a su pueblo. Él insistió de manera que sufrió lo que no tenía que haber sufrido por llevar el evangelio. Si se recuerda, en muchos lugares llegaba y él iba a la sinagoga a predicar. Y de la sinagoga no salía tan bien, salía apedreado, salía corrido. Y fue en todo el tiempo que estudiamos el libro de Hechos, nos dimos cuenta que el apóstol Pablo siempre llegó a los judíos, aun cuando él era enviado especialmente para los gentiles. Ahora, el apóstol Pablo, lógico, como cualquiera uno de ustedes, que decir yo soy mexicano y me gustaría que los mexicanos conocieran del Señor, ¿verdad? Yo quisiera que mis paisanos conocieran de Dios. Y es de entenderse, porque lo que primero uno quiere es que los de uno no se pierdan. Es imposible estar pidiendo por otra gente cuando nuestra familia está sin conocer del Señor. No hace sentido de que estuviéramos pidiendo por otra gente cuando realmente los nuestros necesitan. El apóstol Pablo entonces está haciendo lo que normalmente tuviera que hacer. Aunque esto lo llevó a sufrir mucho de lo que él describe en el último capítulo de Corintios. Todo lo que él sufrió por llevar este conocimiento de Jesús al pueblo judío. Por predicar la gracia. Acuérdense que la gracia, la ley se termina con Jesús. El apóstol Pablo lo dice en este capítulo. En Jesús dice que en él se cumplió toda la ley. O sea, él no vino a abrogar la ley, sino que para que la ley se cumpliese. El verso 2 dice, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Lo que hermana Eugenia estaba diciendo que es el celo, es esa delicadeza de hacer las cosas bien, es de no querer contaminar una cosa, de buscar con diligencia. Si nosotros tuviéramos celo por aprender la palabra de Dios, créame que la iglesia dejaría de estar aquí en un estado mediocre a un estado de excelencia. Como cristianos, hermanos, nosotros estamos llamados no a entretenernos, nosotros estamos llamados a hacer las cosas en excelencia para el Señor, porque Dios nos dio lo más excelente que fue su Hijo. No podemos darle al Señor lo que nos sobra. Sería, ¿cómo se sintiera usted que usted entregó todo por sus hijos y que sus hijos le den lo que les sobra? ¿Qué sentimiento? ¿Qué es lo que uno siente rápido? Decir, wow, no estoy recibiendo ni siquiera, hola mamá, ¿cómo estás? Hola viejo, ¿cómo estás? Entonces, Dios también tiene emociones. Entonces no podemos, y Él nos conoce. Por eso, hermano, en la iglesia tenemos que decidirnos nosotros a servir al Señor, a servirle bien, a servirle con excelencia. Porque Él nos dio con excelencia lo que Él nos dio. Y en esto el apóstol Pablo les dice a ellos, tener celo de Dios. El celo que tienen los judíos es tan fuerte que tratan de probar qué tan celosos son de guardar la ley. Los ortodoxos tratan de cumplir la ley al pie de la letra, pero no es suficiente la ley para agradar a Dios porque no hay quien la cumpla. Si usted va a Beverly Hills, que es una concentración de judíos, andábamos con Claudia ese día, un día de estos, fuimos ahí a donde están muchas sinagogas ortodoxas, y venían los judíos con unos turbantes así grandotes, parecen así grandotes. Desde el viernes ellos ya no caminan, ya no usan el carro, andan caminando. Desde el viernes ellos cesan toda la actividad, tratando de vivir la ley como le dice, que no haya que de entrar en un reposo.
Y el apóstol Pablo también, por este mismo celo que esta gente, el judío tiene, el apóstol Pablo iba y arrastraba a los cristianos. El celo que el judío tiene, el celo que este pueblo de Israel tiene, es un celo que va más allá de lo normal. Esa gente realmente, si algo podemos observar, si algo podemos imitar, es con qué entrega hacen lo que hacen. De hecho, cuando les tiene su hora, tienen un horario para orar, y donde les agarra el tiempo, ahí ellos no importa si están en el carro, si están en la calle, ellos ahí hacen su oración. Es bastante notorio lo que usted dice, porque los días viernes a las 5 de la tarde ellos cesan de hacer todo. A nosotros se nos ocurrió una vez, porque estábamos trabajando para una persona de él, llegar a tocar la puerta y nos cerraron la puerta en la cara, porque ellos no aceptan a nadie más después de ese horario. O sea, nosotros íbamos en plan de negocio, pero ellos tenían su horario y específicamente. Y no hacen nada, es dedicación, meditación en la palabra. Fíjense que diferente el judío a nosotros. Le puedo decir por eso, para que usted se dé cuenta. Nosotros decimos que conocemos la verdad. Nosotros decimos que estamos en lo correcto. Mucha gente a la iglesia no viene por ir a lavar ropa. Mucha de la gente no viene, es que andaba en el Suami. Es que andaba haciendo. ¿Qué conciencia tenemos de quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para nosotros? Si por cualquier cosita no venimos a la iglesia el día que realmente es un día para entregarlo al Señor. El domingo, si fuera posible, es de estar todo el día aquí. Sin embargo, están contándome los minutos. No me lo dicen, pero yo veo las caras. Ya se le entró la tarde al pastor. ¿Y qué tal si ese momento el Señor nos dice, yo quiero alabanza, yo quiero que estemos en la iglesia, que estemos, no porque yo lo quiera, hermano, nos regimos en un horario, y yo respeto ese horario. Pero, ¿para qué quiero irme de la iglesia? Porque tengo que ir a ver un partido de fútbol, porque me están esperando mis amigos, porque tengo un compromiso, tengo algo que hacer. Mire, yo lo desafío a usted. Dele el tiempo a Dios de calidad como Dios se lo merece, sin estar pensando en otras cosas cuando viene a la iglesia. Y le aseguro que Dios es tan fiel, que Dios sabe lo que usted necesita. Y Dios se lo va a dar. En ninguna parte de la Biblia Dios habla de que lo probemos. Yo no estoy hablando de diezmo, estoy hablando de darle el tiempo a Dios. Porque cuando nosotros, mire, darle el diezmo a Dios de nuestro tiempo es darle lo primero, es darle lo mejor. Generalmente el sábado, que es el último día de la semana, ya está uno bien cansado. ¿Por qué? Porque toda la semana estuvo trabajando. No tienen la misma energía. Entonces, el domingo, que es nuestro primer día de la semana, entregárselo al Señor, hacer cosas, predicar o ir al parque, hacer cualquier otra cosa, pero con la mentalidad de hacerlo para el Señor. Muchos no lo hacemos, muchos no lo hacemos. Y estamos limitando al Señor a 2 horas. Si nos ponemos a hacer cuentas, por eso es que la iglesia no prospera, por eso es que la iglesia no avanza y está en una etapa mediocre, porque a Dios le damos nada más a veces 2 horas de tiempo. Y en 2 horas no podemos hacer lo que el resto de la semana está haciendo el enemigo. Yo no le estoy reclamando, sencillamente quiero hacer conciencia de que no tenemos el celo, como él le dice, porque le doy testimonio del celo. ¿Qué es lo que dice? Del celo por Dios, pero no conforme a la ciencia. Porque el celo que ellos tenían es un celo que va más allá de lo normal, de lo que podemos entender en cualquier cultura. La mayoría de culturas tienen sus religiones y los judíos tienen su manera. Es exagerado. Los fariseos se conocían por querer vivir la ley al pie de la letra.
Y sin embargo, no dieron la talla. Jesús mismo, cuando miró todo eso, les decía: ustedes son hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados. Hermanos, si uno comienza a decir esto en una iglesia, se le enoja. Uy, qué pastor tan grosero. El pastor no tiene tacto para hablar. Quiere decir que a Jesús también le hubieran dicho lo mismo. Pero esas palabras yo no me las inventé, están ahí. Jesús estaba viendo de que realmente no entendía realmente de que el hecho de que ellos tuvieran al Mesías, lo que ellos con tanto celo defendían, estaba enfrente de ellos y no lo reconocieron. El dador de la vida no lo pudieron reconocer. El celo que ellos tenían, si ellos hubieran conocido, ellos hubieran entendido, hubiera sido un impacto grandísimo en toda la humanidad. Y cuando Jesucristo, bueno, estaba joven, niño, ¿verdad? Que se perdió, y estaba hablando con ellos de la ley, digo yo, ¿cómo se han de haber sentido ellos? Se maravillaban con la sabiduría que él tenía. Y fíjense que lo que él les dice, siendo niño, les dice a los 12 años, ¿verdad? Que es la última vez que se menciona en la Biblia de Jesús. Llegaron preocupados el papá y la mamá. Y le dice: es que es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. Él entendía, a pesar de que su ministerio todavía no se había desarrollado, pero él entendía realmente que el hecho de venir a la tierra era con un propósito. Y dice que los maestros de la ley se admiraban cómo él hablaba. Bueno, yo creo que escuchar a Jesús en ese tiempo ha de haber sido tan hermoso, que cautivaba, que atraía. Pero no estamos lejos, tenemos la palabra. Y sin embargo no leemos la palabra del Señor. No le tenemos atractivo a la palabra. Se nos hace pesado. Nos quedamos dormidos leyendo. Si esto lo tomáramos como que el Señor nos estuviera hablando a nosotros, otro gallo nos cantara, como dicen por ahí. Si realmente esta palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, cada vez que el Señor dice una palabra, que dijera: esta palabra la dijo por mí, esa bendición la dijo por mí, esa promesa la dijo por mí, esa palabra de exhortación la dijo por mí. Otra cosa fuera, pero nosotros ignoramos la palabra del Señor. Por eso cuesta hacer efecto en este tiempo, porque estamos tan enfrascados en otras cosas que menos en la palabra del Señor. Y dice que mis palabras son agua y son vida. ¿Alguien está sediento? Que lea la palabra. Y es vida porque hermano, que está muerto, al leer la palabra comienza a vivificarse. ¿Sí, hermano Rafael? Me iba un poquito hacia atrás cuando Pedro le dijo al Señor que esto no te acontezca, ¿no? Y le dice: apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque me eres piedra de tropiezo para el objetivo. Ahora en día, o sea, si Jesús estuviera hoy aquí y nosotros dijéramos esa parte y dijera Jesús: apártate de mí, Satanás, le aseguro que ninguno regresara a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el concepto de lo que el Señor es. Como decía usted, su palabra estamos viendo, o sea, nosotros no lo vemos ahora, ¿verdad? Porque ellos tuvieron esa oportunidad de ver al Señor y hablar con Él. Pero nosotros ahora tenemos la palabra, es lo mismo. La palabra de Dios es, como usted decía, viva y eficaz, pero la palabra es realmente Dios hablándole a uno. Sí, debe ser. Y realmente a veces la tomamos a la ligera. Empezamos como decía usted, de las 2 horas que le damos, ¿verdad? Yo decía esto en una predicación: ¿cómo puede compartir el cristiano de hoy día? Con 6 días, como usted decía, 6 días, 24 horas al día, el enemigo nos tira dardos y nosotros 2 horas venimos según a regalarle nuestro tiempo al Señor, y ni siquiera las ponemos y andamos divagando todavía, como usted decía,
Hay algunos que ya están, a ver a qué hora termina el pastor, a ver a qué hora se termina la alabanza para que ya empiece el pastor, y todo eso. Acuérdense de lo que estábamos hablando el otro día, que yo mencioné esto. Dije, para el Señor el tiempo no importa, ya estando uno ahí no importa, porque es el tiempo del Señor, no es el tiempo del ser humano. Ahora, nosotros venimos y decimos, sabes que 1 minuto, 2 minutos, o 3 minutos, o 5 minutos ya le robó espacio a tal cosa. Si no es el tiempo de nosotros, es El tiempo de Dios. ¿Sí? Hermana Eugenia. Yo, pasar con este libro, como les dije, cada vez que lo estudio, el Señor me exhorta. Y es de llorar, cada capítulo. O sea, predicaciones, el Señor me ha tocado en muchas cosas, ¿verdad? Y más que todo en alabanza. Pero este libro sí que es, cada vez que lo estudio es un llanto y un quebrantamiento, y como que la palabra me hace ver. Y le digo, Señor, perdóname, porque siento que no he hecho. O sea, viendo esto, siento que quizás lo poquito o mucho, no mucho, poco que he hecho, se me hace nada. La actitud nuestra al escuchar la palabra de Dios tiene que ser así, mire, como cuando usted se sienta a la mesa a comer, porque este es alimento para el alma. Amén. No es de que cómo está el estado emocional suyo, sino que es decir, Señor, háblame con tu palabra, la necesito. Y usted comienza y dice, vean lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por eso es que el judío medita. El judío lee una parte, usted lee el Salmo y dice Selah, quiere decir meditar. ¿Qué es lo que está diciendo? No es a terminar de leer los capítulos, es a un tiempo que tenemos de meditar y decirle, Señor, quiero que me hables. A veces nuestra oración es taque, y solo nosotros, pero también en la oración es un momento también de pausar y esperar que el Señor me hable. Esperar que Dios me diga, porque no escuchamos al Señor. Cada vez que hablo así, hermano, no sé qué me pasa en la garganta. Pero de una cosa tenemos que entender, de que la palabra del Señor, el celo que debemos tener nosotros por la palabra del Señor, tiene que ser, si no igual, mejor. Mejor, porque nosotros conocemos la verdad. Porque nosotros sabemos de que mientras el judío está con la ley que no salva, nosotros estamos con el que salva. Nosotros estamos conociendo más del Señor. Estos estudios son para realmente nosotros comprender por qué somos cristianos. No solo de venir a la iglesia y cumplir un tiempo. Eso es religiosidad. La religión no salva a nadie. Es una relación personal con Dios. Es una relación que el Señor me va a hablar a través de su palabra, me va a hablar a través de un niño, me va a hablar a través, en el trabajo yo voy a sentir que algo de lo que estoy haciendo, Dios me está hablando. Por eso la palabra dice orar sin cesar. No quiere decir que usted deje de trabajar y cerrar los ojos. Si usted está en un lugar de costura, se va a agarrar los dedos. O cortando. Un jardinero no puede hacer eso. Pero sí puede decirle, Señor, así como yo estoy cortando la maleza, corta de mí toda la maleza que tengo. Señor, el que va manejando, Señor, así como yo voy manejando el carro, maneja mi vida. Cuando está lavando los platos, Señor, así como yo estoy lavando los platos, quitándole toda la suciedad, limpia mi vida también, Señor. Si tuviéramos esa delicadeza, el Evangelio sería más práctico y dejaríamos de ser tan religiosos. Y comenzaríamos a ser las personas que la gente quiere ver. No tanto el hecho de ir a la iglesia, sino que tengamos una relación personal con Dios. Usted dirá, ¿qué relación tiene con lo que acaba de leer? Mucho. Porque no tenemos celo por las cosas de Dios, es porque a Dios le damos las obras. Porque no tenemos celo por su palabra, es que muchas veces le decimos amén a cualquier cosa que venga. Porque no nos detenemos a ver si es realmente.
Tenemos que ser como los cristianos de la iglesia de Berea, Amén. que dice que después que el apóstol Pablo hablaba, ellos iban a leer las escrituras para ver si lo que estaban diciendo era así. Amén. Porque se levantarán falsos maestros y a muchos, aún a los escogidos, engañarán. Amén. Si no tenemos celo por la palabra, no tenemos celo por lo que nosotros entendemos como verdad, va a ser bien fácil que el enemigo nos saque. Pero si nosotros tenemos celo, como lo tienen los judíos, porque estamos hablando del pueblo judío, ¿verdad? El presente. No decimos que esto es pasado, porque todavía ellos viven. Hay un momento que no importa dónde vayan, hay un momento que las calles paralizan en Israel completamente. No importa qué tan rápido vayan. No sé si usted lo ha visto alguna vez. Yo lo vi una vez y me llamó tanto la atención que en ese momento sonó la sirena y todos, ¡pum!, se paró el tráfico y todos el momento de orar. ¿Cómo estuviera Estados Unidos si tuviéramos eso? ¿Cómo tuviéramos en la iglesia ese momento cuando decimos, el servicio comienza a las 9, a las 11? ¿No andar a la carrera? ¿Tenemos celo? ¿Queremos agradar a Dios? Comencemos a tener celo por vivir lo que nosotros predicamos. Vea el verso 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, Jesús fue el cumplimiento de la ley. Toda la ley dice que en Jesucristo se cumple la ley y los profetas. Para un judío, la ley y los profetas es todo. Es todo. Para ellos eso es todo. Entonces, Jesús vino no a abrogar la ley, sino que a cumplir la ley. En Cristo, la ley tiene una pausa. Y dice, ok, esta es la ley. Jesús la cumplió, porque en Él se cumplió toda la ley. De hecho, Él dice que todo lo que estaba escrito, de Él estaba hablando. Porque todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a pasar. Si usted ve a través ya sea los libros históricos, sean los libros de la ley, sean los libros sapiensales, como se conoce, el Salmos, Cantares, y todo lo que es Eclesiastés, los profetas mayores, los profetas menores, están hablando de Cristo. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una figura de lo que iba a pasar. El tabernáculo es una figura de Cristo. El arca del pacto es una figura de Cristo. De hecho, cuando dice que iba a ser, algún día me gustaría que tuviéramos ese estudio, Cristo en el tabernáculo. Un día lo vamos a tener. De tomar un tiempo de estudiar esto. Tal vez nos lleva unos 2-3 meses, pero lo vamos a hacer. Jesucristo en el tabernáculo. La Biblia dice que el arca, para que usted se dé una idea, el arca estaba hecha de madera de acacia y forrada con oro. La acacia representa la humanidad de Cristo. El oro representa el reino de Dios en Cristo. La tapa, el propiciatorio. Jesús es nuestro propiciatorio. Todo, hasta los colores representan. La vestimenta de los sacerdotes también tiene una representación. El efod, el pectoral, el humín, el tumín. La voz de Dios. ¿Se da cuenta? Todo eso tiene una representación. Por eso el Antiguo Testamento es una sombra de lo que tenía que venir. Tener a Cristo y a conocer nosotros lo que Cristo vino y se cumplió, es como cuando él agarró el rollo, ¿verdad? Y comenzó a leerlo. Amén. Y que lee en Isaías 61,
Y Él dice, hoy se cumplió esta profecía. Amén. Hoy a ustedes les tocó ver esta profecía, estaban hablando de mí. Bueno, yo siento la presencia del Señor lindísima esta noche. Amén, amén. Creo que es para que entendamos de que qué hermoso que Dios no se equivoca. Dios nos trae a nosotros a través del Antiguo Testamento, nos dice lo que va a pasar, y en el Nuevo Testamento el cumplimiento exacto. Pero el pueblo de Israel estaba tan ciego y sigue tan ciego que viendo tanta evidencia todavía no lo tienen como el Mesías. Por eso es que el remanente que se conoce de Israel es la gente que ha reconocido que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, que Él es el que un día dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ese es el anhelo del apóstol Pablo, que la gente, que el judío conociera de quién era Jesús. Él le dice, ignorando la justicia de Dios, porque ellos queriendo hacer justicia, mataron al Mesías. Ellos queriendo hacer justicia, hicieron daño. Pero dice, y procurando establecer la suya propia. Hermano, la justicia nuestra es como un trapo de inmundicia en comparación a la justicia del Señor. También dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque si se sujetaran a la justicia de Dios, ellos hubieran sido más entendidos, sensibles a la voz de Dios. No lo hicieron. Ahora, ya en el verso 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo es nuestra justicia. Por eso Él nos salva, sí, pero también, como Él es nuestra justicia, Él nos justifica. Usted no se va a justificar por sus obras, y lo hemos visto cantidad de veces. Las obras nuestras, hermano, no nos salvan. Las obras nuestras dicen qué clase de cristianos somos. Porque Santiago es claro donde dice, muéstrame tu fe. ¿Verdad? Nos desafía, y no es que se contradiga el apóstol Pablo con el apóstol Santiago, sino que lo que está diciendo es que si nosotros de verdad creemos en el Señor, lo que vamos a dar es buenas obras, pero no para salvación. No porque estemos esperando que hacemos buenas obras, tengamos un puesto de preferencia ante Dios. De ninguna manera. Entonces, la justicia de que el apóstol Pablo habla aquí es para el que cree. ¿Usted lo cree? Amén. Entonces es para nosotros. Nosotros somos justificados por medio de Cristo. El verso 5 dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es lo que dice la ley de Moisés, ¿verdad? El hombre que haga lo que la ley dice, vivirá por ellas. ¿Y qué pasó con el que no las puede cumplir? La ley nada más nos dice en dónde fallamos, pero la ley no nos da una salida. La ley no nos salva. Y el verso 7 dice, o a quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. El 6. Es el 7. ¿Ah? El 6. El 6. Oh, perdón. El verso 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Y el verso 7 dice, o quién descenderá al abismo. Esta palabra es sencilla, hermano. ¿Sabe qué? Esta palabra es sencilla. Hay gente que piensa que meterse en un lugar, secluirse en un lugar, lo va a hacer más espiritual y traer revelación divina. No es tanto así. No se refiere a que andemos buscando en las esferas de celestes y buscar tanta cosa. El verso 6 lo dice. Mire, dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. O sea, para tener revelación o para tener un mejor mensaje, que yo me crea que soy muy espiritual y que el Señor solo me habla a mí. No se trata de eso. En el verso 7 dice, o bajar al cielo, o bajar al abismo.
para traer a Cristo. No se trata de eso. Sí, hermana. Sí, esos dos versículos no mucho los entendí. El libro que tengo de estudio no se fue más. No se fue más extenso. Sí. Pero se refiere a que, vea, el apóstol está diciendo que para poder entender el mensaje o para poder entender lo que Cristo hizo, no necesitamos conocer las profundidades o estar a un nivel espiritual reservado para pocos o los más consagrados. No nos equivoquemos, no se trata de mayor educación o conocimiento para traer revelaciones que solo son para personas seleccionadas. El apóstol Pablo no está diciendo que por el mucho conocimiento que tengamos. La palabra dice que la mucha palabra mata si no le ponemos el espíritu. ¿Cuánta gente se ha queriendo buscar tanta profundidad? Van y estudian teología. Las universidades están llenas de teólogos, pero muchos de ellos no creen en Dios. Muchas de las personas son profesionales, van y se capacitan, se preparan, pero al final de cuentas terminan negando a Dios. Entonces, no es porque tanto busquemos en las alturas, no es que tanto nosotros queramos descender y decir, entender las profundidades. No se trata de eso, hermano. El verso 8 tiene la respuesta. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra. Amén. ¿En dónde está la palabra suya? En su boca. En nuestra boca está la palabra. ¿Qué tan lejos está? El apóstol Pablo lo pone siempre. ¿Qué dice? Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El apóstol Pablo está diciendo, esta es la palabra de fe que predicamos. Dice el verso 9, que si confesares con tu boca, oiga qué simple es, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dígame, ¿es complicado? Y esa es la palabra de fe. Esta es la palabra de fe. Eso es lo que nos salva. Si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca. A veces le ponemos a la gente tan difícil que para hacer esto tiene que hacer acá, que para hacer esto tiene que hacer el otro. La palabra es sencilla. Y se dice así porque, como dice en otro versículo también, que los demonios también creen. O sea, pero tiene que haber Y tiembla. verificación. Y agregando un poquito, hermano, a lo que es el conocimiento que el apóstol Pablo se refiere ahí, no me dejará mentir usted que la población en el mundo de judíos es bien mínima. No tengo la estadística, pero la mayoría de los premios Nobel que hay son del pueblo judío. Amén. Porque esa gente ha querido buscar, prepararse, capacitarse, ser una persona que sobresalga. Amén. Muchas de las medicinas que nosotros usamos, tratamientos que usamos, vienen de conocimiento judío. Amén. Porque esa gente con excelencia busca lo mejor. Y así como buscan en la Biblia también esta gente. Pero qué triste que la verdad no la encuentran. Porque no está en la profundidad, no está en la altura, sino que está cerca de nosotros. Está en nuestra boca, está en nuestra palabra y está en nuestro corazón. Y ahorita que estaba hablando de eso, pastor, porque a mí me gustan los dátiles, los dates que le dan en inglés, me encantan. Y estaba viendo cómo es que se dan. Y toman años en crecer un árbol y que dé el fruto. Y los judíos tienen los mejores dátiles. Y se dieron en un lugar desértico, que no explican cómo le llega el agua, pero tienen lo mejor y exportan lo mejor. Mire, yo antes no lo entendía tanto, pero hoy sí quiero ir a Israel, quiero ir a conocer. Que no le cuenten porque tal vez le mienten. Pero sí que me gustaría ir a conocer a Israel, me gustaría conocer esos lugares donde en 1948 era desierto, y ahora es donde exportan más fruta, más verdura. Amén.
es de donde se han inventado los sistemas de riego, es de donde se exporta. Amén. Ellos no están necesitados de traer, sino que ellos están produciendo lo que era desierto y producía cardos y espinos. Ellos lo han hecho producir. Yo no sé si usted ha leído de Israel, pero sabe que la mayoría de gente, la mayoría de árabes, Israel no produce petróleo. Israel no produce petróleo, pero sin embargo la reserva mayor que tiene de minerales las tiene en el Mar Muerto. Solo con la reserva que tiene de minerales en el Mar Muerto, él pudiera pagar la deuda externa de todo el mundo. ¡Qué riqueza! ¿Y por qué? Porque Dios le place. No es porque ellos tantas cosas que hacen. Nada más lo digo a manera, hermano, para que se dé cuenta de que esta gente, si conocieran a Dios, qué impacto tuvieran. Hubieran hecho más rápida la venida de Jesús. Oremos por el pueblo de Israel. Oremos por el verdadero pueblo de Israel, por el remanente de Israel. De hecho, hay muchos países donde ellos están, que están regados. Hay muchos lugares donde ellos aportaron muchas cosas, ciencia, muchos descubrimientos, cosas que son los judíos los que han descubierto. Por ejemplo, no sé qué parte de Ecuador o del Perú, creo, hicieron ellos unas plantas de eléctrico. ¿Cómo poder hacer esa planta eléctrica sin gastar recursos? Y hicieron varias cosas, pues, pero estaba leyendo en un libro donde son las costumbres y tradiciones de Israel. Sí, no me deja mentir. Ahí está la historia. Usted puede ir a ver, diciéndole, ¿verdad?, que ellos buscan las profundidades. Ellos buscan prepararse, capacitarse. Personas profesionales, lo son. Entonces, pero qué bueno que el conocimiento del Señor no es tan sofisticado. El apóstol Pablo nos dice que cerca de nosotros está la palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón. Ya el verso 10 dice, porque con el corazón se cree. Uno pudiera decir, yo creo con mi mente. La palabra no dice eso. Dice que con el corazón se cree. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, muchas cosas nuestras están en nuestra mente y por no haber bajado al corazón todavía no hemos dado los frutos dignos. La mente es una cosa, pero el corazón es otra. El verso 11 dice, con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Si usted creyó en Cristo, hermano, créame que no hay nada de que avergonzarse. Podrá avergonzarse de cualquier otra cosa, menos, porque la Biblia dice que no será avergonzado. Qué bueno. Si es que tenemos certeza de que estamos en algo verdadero. Nunca seremos avergonzados si creemos en el Señor. El verso 12 dice, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Ya no hay diferencia entre judío y griego. Ya no hay diferencia entre gentil. Es más, las mujeres, ya no hay diferencia entre Dios, el hombre y la mujer. Claro, tiene sus roles a nivel eclesiástico, si se pudiera decir. A nivel, como el apóstol Pablo lo pone en Corintios. Pero ante Dios no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Una mujer puede hacer tanta diferencia. Una mujer puede enseñar, una mujer puede capacitar. Una mujer está en la capacidad de poder hacerlo. Ante Dios ya no hay diferencia. Usted dijo que a nivel eclesiástico, ¿qué significa eso? Lo que es, posiblemente hay iglesias donde la mujer no puede enseñar, donde la mujer no puede ser pastora, donde la mujer no puede hacer esto, no puede hacer el otro. Pero la Biblia dice que ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia. Para servirle a Dios no hay diferencia. Dios no mira igual como que al judío y lo mira igual al gentil. El verso 13 dice, mire, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. A mí me llamó la atención invocar. ¿Qué es invocar?
llamar a alguien en especial a un poder superior para pedir auxilio o protección. Eso es invocar. También otro pudiera ser pedir auxilio mental, oralmente a alguien, en especial a divinidades o personas sagradas. Cuando usted invoca el nombre del Señor, está pidiendo auxilio a una autoridad superior. Reconocer que hay alguien superior a lo que usted está acostumbrado a ver o hacer. O sea que invocar al Señor es una realidad. Así como muchos brujos invocan también a sus deidades y se les hacen presentes. También, hermano, cada vez que nosotros invocamos el nombre del Señor, se hace presente. Por eso cuando hablemos en la iglesia, invoquemos al Espíritu Santo. Porque no podemos tener un servicio y Dios mismo, si el Espíritu Santo, ignorado durante todo el servicio. ¿En qué momento el Espíritu Santo tiene su parte? Si ni siquiera lo mencionamos. ¿Cómo se siente usted si lo invitan a una fiesta y ni siquiera le dicen, pase adelante, don fulano de tal? Este tiempo es el Espíritu Santo que está con nosotros y Él nos va a guiar hacia Cristo. Recuérdese que la vez pasada estábamos diciendo de que el Espíritu Santo no viene a agarrarse la honra a Él, sino a enseñarnos el camino al Padre, que es Cristo. El número 14, avanzando, dice, ¿cómo pues invocarán o cómo pues pedirán ayuda a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo le puede invocar usted a un Dios que no tiene una relación personal? ¿Cómo puede invocarle usted a alguien que no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Ahí es donde entra la responsabilidad de usted y mía. La responsabilidad de nosotros es predicar, hermano. Podemos hacer tantas cosas, pero la responsabilidad que tenemos es predicar. Predicar de Cristo. No predicamos de que Jesús es el Señor. Prediquemos de que Él nos puede salvar, que Él es el único que nos puede liberar, que Él es el único. ¿Qué tan difícil es? No necesitamos ir a las profundidades, no necesitamos ir a las alturas, como el apóstol Pablo lo pone, sino que usted puede decirle a alguien, Dios te ama, mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti. ¿Puedes creer en eso? ¿Qué tan difícil es? Y en estos capítulos estaba viendo de que en cada cosa que les está diciendo a los judíos, Él les está dando la lectura bíblica para que ellos vieran de que sí hubieron quienes predicaron del Señor. Por ejemplo, Isaías 52:7, donde dice, ¿verdad? Que Sí. Bienaventurados aquellos que traen las buenas nuevas. Mire, dice, sí tiene razón mi hermana, dice el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Todos nosotros somos enviados. Todos nosotros somos enviados a predicar. Y dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Bueno, la gente ya está cansada de escuchar malas noticias. Usted prende la televisión y balacera por aquí, que decapitaron acá, y que le robaron a doña Pancha, y que le quitaron y violaron a Macaria. Tantas cosas malas que puede escuchar usted. La gente ya está cansada de escuchar malas noticias. Quiere buenas noticias, eso es el Evangelio. Entonces, nosotros somos los enviados. Por eso es importante predicar el Evangelio. No nos preocupemos si aceptan, esa ya no es responsabilidad de nosotros. Prediquemos el Evangelio, que la gente escuche el Evangelio. El verso 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No toda la gente ha creído. El apóstol Pablo predicaba, ¿verdad? No todos creyeron. Sí, mi hermano. Dice, note que aquí dice que los que obedecen a la ley, ahora es importante que entendamos que nosotros no vivimos bajo la ley de Moisés, pero vivimos bajo la ley de Cristo. Porque hay gente que dice, oh, yo no vivo bajo la ley, ahora yo puedo hacer esto y puedo hacer el otro. No, no, no. Vivimos bajo la ley de Cristo, que es la gracia. Pero la gracia en ningún momento nos está diciendo, ya morí por usted, vaya a pecar, vaya a hacer esto, vaya a hacer el otro. No. Hay algo que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? Y para dar testimonio y vivir de acuerdo al estándar que el Espíritu Santo
pone en nosotros. El verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por oír, hermano. Cada vez que usted oye, usted aumenta su fe. Y también dice, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe es aumentada al oír, pero el oír por la palabra de Dios. Entre más escuchemos la palabra de Dios, nuestra fe aumenta y nuestro caminar con Dios será más íntimo al aprender a escuchar la voz de Dios. Jesús decía en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Si usted ha aprendido a escuchar la voz de Dios, usted va a escuchar cuando Dios le esté hablando. Usted dijo la vez pasada que tenía un video y yo lo vi. Antes que usted dijera, yo lo vi también eso de cómo el pastor verdadero le habla a las Y llama a las ovejas, sí, ¿verdad? y está hablando a otra persona y chifla y lo que sea, nada. Pero apenas es el pastor el verdadero pastor, inmediatamente Y se levantan. Y comienzan a correr hacia En el el pastor. servicio infantil lo vimos. ¿Verdad que sí? Sí, yo lo di para cuando Dante predicó. Dante lo predicó. El verso 18 dice, pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pablo cita aquí el Salmo 19. Sí. Y usted dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Ya el verso 19 dice, perdón, estamos por terminar. ¿Qué dice el verso 19? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré la ira. Ah, La ira. Nosotros, gloria a Dios. ¿quiénes son esos insensatos? Mentiras. Nosotros. Mire, dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Amén. A los suyos vino y los suyos no les recibieron malos, a los que les recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Mire qué hermoso, para avergonzarlos a ellos, que teniendo una palabra durante muchos años, no pudieron conocer, no pudieron ver al Mesías. Y para vergüenza de ellos, usted y yo ahora somos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Yo provocaré a celos a un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, y provocaré a ira. Los judíos no crean que nos miran también a nosotros, porque ellos dicen que ellos son el pueblo escogido, pero muchos ni siquiera quieren conocer de Dios. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios, dice 1 Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, la misericordia de Dios nos ha alcanzado. La misericordia de Dios ha venido y se ha apropiado de nosotros. Qué hermoso que usted no hizo nada para merecer lo que el plan de salvación. Qué hermoso que Dios no vio que usted era perfecto para venir a morir por usted. Esa es misericordia, un regalo inmerecido. Eso es la gracia. No ha hecho nada a usted por merecerlo. Sin embargo, el amor de Dios nos ha alcanzado y ahora somos pueblo de Dios. Sí, mi hermano. Eso me recordó cuando el centurión vino, ¿verdad? Y le pidió a Jesucristo que sanara a su siervo. Y ¿verdad? Le dijo, sí, o sea, el Señor iba a ir, pero no soy digno. Y cuando él dice, ¿verdad? No he encontrado en todo Israel tanta fe. Y digo, wow, que no fue de su pueblo. No fue de él. Sí, fue la mujer sirofenicia. El verso 21 dice, para terminar el apóstol Pablo este capítulo, dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos al pueblo rebelde y contradictor. Como diciendo, a pesar de todo, Dios todavía sigue extendiendo misericordia para que vengan y lo conozcan. Un pueblo rebelde. Vamos al Antiguo Testamento y miramos que está lleno
de tanto castigo, de tanta aflicción, y aún así era un pueblo rebelde, era un pueblo adúltero de corazón. Y eso el apóstol Pablo lo pone ahí en el versículo 21. Jesús mismo dijo, para terminar, viendo la ciudad de Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina cubre a sus polluelos? Ese es el pueblo de Israel. Actualmente está en la misma condición como cuando el apóstol Pablo escribió esta carta. Qué bueno que nosotros, siendo pueblo insensato, un pueblo que no éramos pueblo, estamos en la misma posición por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, qué lindo saber de que Dios nos ama. Si Dios nos ama, amemos a Dios con todo nuestro corazón. Que el Señor traiga bendición a nuestra vida y que podamos nosotros sentirnos agradecidos con Dios, pero sobre todo con esta alegría de que lo que está velado para otros, para nosotros, ya lo estamos viviendo. Qué hermoso este capítulo. Que sea una realidad en nosotros, hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde y que el Señor les bendiga.